Hola, mi nombre es Rancelis Hernández, estudiante de Ciencias Políticas. En este video les voy a hablar sobre los conceptos fundamentales del comportamiento político. Al respecto, los estudios del comportamiento político surgen a mediados del siglo XX y le van a dar un giro a las ciencias políticas, ya que se va a crear una nueva área de investigación centrada en el análisis de las actitudes y comportamientos de los individuos y de las élites. Por otro lado, por participación política se pueden entender a todas aquellas actividades realizadas por los ciudadanos que van a estar dirigidas en la selección de sus gobernantes y a influir dentro del sistema político. Entre esas actividades se tienen que son el sufragio, recoger firmas, participar en campañas políticas, ser miembro de una organización política, participar en marchas, manifestaciones, entre otras. Ahora bien, por comportamiento individual se pueden entender son los estudios que surgen a mediados de los años 50, dando lugar a las escuelas de Michigan y de Columbia. En la escuela de Michigan estaban centrados los estudios en analizar las actitudes políticas de los individuos como factor determinante en participar o no en una convocatoria electoral. Se van a estudiar sus características psicológicas y se identificaron tres actitudes. La primera sería la identificación partidaria, la segunda son las actitudes hacia los debates electorales y la última, la simpatía del candidato. Por otro lado, la escuela de Columbia o el modelo sociológico va a estudiar las características sociales, es decir, son los factores determinantes en su comportamiento electoral. Se puede decir que según su afiliación religiosa, su clase social y si vive en una zona rural urbana, ellos van a decidir por quién votar. Por otro lado, el comportamiento colectivo es una forma social emergente y extrainstitucional, es decir, son acciones improvisadas y no planeadas, y ellas las van a realizar las masas, las multitud y los movimientos sociales. En este aspecto se van a estudiar temas como son los desastres, los pánicos, miedos, modas, opinión pública y revoluciones, entre otras. Un ejemplo del comportamiento político individual y colectivo sería el comportamiento de Latinoamérica frente a esta pandemia de COVID-19 en los meses de septiembre a diciembre del 2020. La expansión de esta pandemia va a crear una nueva actitud en la sociedad latinoamericana y va a ser una actitud negativa por el temor de la muerte o a ser contagiado por la enfermedad, y esto va a crear nuevos sentimientos como pánico, estrés, miedo, depresión, ansiedad, entre otros. En este sentido, en cuanto al comportamiento colectivo, la pandemia va a crear nuevos hábitos dentro de la sociedad, como es el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento y el confinamiento. En este sentido, se van a crear una nueva percepción dentro de esta sociedad y en septiembre aún se sentía el temor de ser contagiado por esta pandemia, pero este temor va a ir disminuyendo a finales de noviembre, sobre todo por la población joven, ya que desde el inicio se instaló el discurso de que los jóvenes eran una población de bajo riesgo, y por esto va a crear un impacto en la mentalidad de la sociedad latinoamericana. Además, la cultura latinoamericana que había sido forjada para socializar debía ser cambiada y esto trajo un impacto. En este sentido, el comportamiento colectivo era de hostilidad frente a las medidas tomadas por los gobiernos de la región, acción que se iba a ver realizada por las masas al no cumplir con las restricciones. Esto fue todo. Gracias.